En el libro a los Efesios, ¿sí? A la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo les hace una petición muy encarecida a los hermanos de esta iglesia, ¿sí? Hoy vamos a hablar en este 21 de febrero con este tema de la matinal La fe por la cual vivo. El tema dice: no contristéis al Espíritu. Antes de poder continuar y poder leer el versículo de este día, vamos a orar allí donde nos encontramos para siempre pedir la dirección de nuestro Dios al estudiar su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, queremos siempre darte gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, la oportunidad de vivir una vida nueva, de poder, Señor, comenzar una vida nueva, Señor, en este mundo. Y que el Espíritu Santo, Señor, que hoy también pedimos que habite en nosotros, que Él pueda dirigir nuestras vidas, que Él pueda encaminarnos y también guiarnos, Señor, a hacer siempre tu voluntad y por la fe, Señor, agradarte siempre a ti. Te pedimos, Señor, esto y al estudiar tu palabra también, ayúdanos, Señor, que Él nos pueda ayudar a comprender lo que tú, Señor, has escrito allí mediante tus siervos. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En esta carta a los Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo primeramente, aquí les habla, ¿no?, acerca de la vida nueva, ¿sí? La unidad en el Espíritu. Y luego, en el versículo 30 de este capítulo 4, él dice lo siguiente: y no entristezcáis. Miren, dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren, el Espíritu Santo dice nos sella para el día de la redención. Pero aquí Pablo les pide, ¿no?, a los efesios: no entristezcáis. ¿Y por qué? Primero él les habla acerca de la vida nueva, ¿sí?, de la nueva vida en Cristo. Entonces, ahora, si nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, pero luego de eso volvemos a la vida antigua, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Sería eso correcto? ¿Mm? Miren, la conciencia es la voz de Dios que habla en medio del conflicto de las pasiones humanas. Al desoírla, se contrista al Espíritu de Dios. ¿Mm? Entonces Dios habla a nuestra conciencia, ¿sí?, a la parte consciente, ¿no?, de nosotros, ¿sí? Él habla cuando hay conflictos, ¿no?, con las pasiones humanas, o sea, con esas pasiones carnales, ¿sí? Cuando vienen las tentaciones, ¿no?, y los deseos de la carne empiezan a querer tomar, ¿no?, lugar, o sea, dominar en sí nosotros, ¿sí? Entonces Dios habla a nuestra mente, ¿sí? Ahora, si nosotros no oímos esa advertencia, así como lo hizo Caín, ¿sí?, estaríamos contristando al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿Mm? Porque Caín, si ustedes recuerdan, miren, a Caín, ¿qué pasó? A Caín y a Abel se les pidió hacer una ofrenda, pero Caín, motivado por otro espíritu, ¿sí?, él realizó una ofrenda distinta, la cual Dios no había pedido en ningún momento, ¿sí? Entonces, al ver que Dios aceptó por la obediencia de Abel esa ofrenda que le entregó en la obediencia, ¿sí?, y su fe en obediencia, entonces Caín fue tentado ¿a qué? A matar a su hermano. Él concibió la idea, la maquinó, ¿sí?, y terminó completándola. Pero antes de que pase eso, Dios mismo le habló. Dios mismo lo buscó y le dijo, ¿no? ¿Por qué te has enojado así contra tu hermano? ¿Por qué estás pensando eso? Pero Caín decidió rechazar, porque incluso Dios le dijo, no, que retroceda en esto, si no ya no habría salida, si él continuase ese camino, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Caín decidió no escuchar las advertencias de Dios, contristar al Espíritu Santo de Dios que le estaba hablando allí en ese momento, y terminó cometiendo ese crimen atroz. ¿Sí? Los hombres tienen el poder de apagar el Espíritu de Dios. Se les deja la facultad de elegir porque tenemos libre albedrío, ¿sí? Nosotros podemos elegir. Dios nos advierte del mal, de las consecuencias que va a suceder, pero nosotros elegimos. ¿Hacemos caso a la voz de Dios o no le hacemos caso y terminamos haciendo lo que queremos? Entonces,
El ser humano puede hacer eso, ¿sí? Y Dios no interfiere en aquello, porque esa es nuestra libre elección. Él no puede interferir, no puede obligarnos, ¿sí? Es una decisión propia que toma cada ser humano. Por eso también cuando el ser humano vaya a ser condenado, no es condenado porque Dios así lo quiso, sino porque el ser humano sí lo decidió, solo, ¿sí? Se les da, dice, libertad de acción. O sea, nosotros podemos elegir por eso cómo actuar, ¿no? Pueden ser obedientes por el nombre y la gracia de nuestro Redentor, o desobedientes y cosechar las consecuencias. Una de dos. Podemos ser obedientes y llegar a obtener la vida eterna, ¿sí? Gracias a Cristo, que ya la ganó para nosotros. O podemos llegar a desobedecer y, pues, bueno, aceptar nuestras consecuencias, ¿no? Porque tampoco vamos a ser tan irresponsables, ¿eh? Y de echarle la culpa a Dios, ¿no? De algo que es nuestra culpa, realmente. ¿Mm? Ahora, Dios no promulga ningún decreto, ¿sí? Dios no promulga, dice, ningún decreto que manifieste que el hombre no se salvará. No arroja ante los ojos tinieblas que éstos no puedan penetrar. Pero el hombre resiste primero la acción del Espíritu de Dios, y una vez que la ha resistido, es más fácil la segunda, más aún la tercera, y mucho más la cuarta vez. O sea, cuando el ser humano ya resistió una vez la voz del Espíritu Santo, o sea, ese llamado a no hacer lo malo, lo va a resistir una segunda, lo va a resistir una tercera, y lo va a resistir una cuarta, y una quinta y una sexta, y así sin parar va a ir resistiendo hasta que al final nunca más lo va a volver a escuchar. Y allí se convierte eso en el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando ya no hay quien te advierta del mal. Cuando ya tú cerraste completamente tu mente, tu oído a su voz. ¿No? Por otra parte, cada rayo de luz recibido dará su cosecha de luz. Si tú recibes ese mensaje, si tú recibes esa luz que Dios te está dando, esa advertencia en ese momento, entonces vas a poder recibir las demás. Es también así, ¿no? Una tentación vencida dará poder para resistir más firmemente la segunda. Cada nueva victoria ganada sobre el yo allanará el camino para triunfos superiores y más elevados. Cada victoria es una semilla sembrada para la vida eterna. Ahora, si nosotros caemos en cosas pequeñitas, de esos pequeñitos vamos a ir a algo más grande, más grande, más grande y cada vez más grande. Ahora, si nosotros vencemos en esos pequeños, ¿sí? Aunque venga una tentación ya más grande, vamos a poderla vencer también, pero con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios, claramente, ¿no? No solos en sí. ¿Sí? Y eso tenemos que tener mucho en cuenta también, ¿no? Entonces, cada victoria es una semilla sembrada para la vida eterna. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. O sea, no es algo que nosotros no podemos definir o algo misterioso, ¿no? ¿Por qué? Porque es simple. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en rechazar persistentemente la invitación al arrepentimiento, así como lo hicieron los judíos con Cristo, los fariseos en este caso, ¿sí? Cristo les llamaba al arrepentimiento. El profeta Juan el Bautista también les llamó al arrepentimiento. Pero ¿qué hicieron ellos? Taparon sus oídos hasta que nunca más oyeron, ¿sí? Negaron al Espíritu Santo que estuviese en Cristo. Negaron a Cristo como el Hijo de Dios. Y al final terminaron diciendo que no tenían más rey que César. Rechazando, sí, al Padre Celestial. Miren a qué llevó eso, ¿eh? Un pecado contra una persona de la divinidad llevó a otro pecado contra otra persona de la divinidad y otro pecado contra la otra persona de la divinidad, el Padre. Terminaron rechazándolos a todos. Y es así, ¿sí? Rechazamos al Espíritu Santo, terminamos rechazando la divinidad de Cristo y terminaremos rechazando a Dios y su palabra. Por eso yo les digo y les invito, los que están siguiendo este camino de negar al Espíritu Santo, ¿sí? Que sea una persona, ¿ya? Están mal. Y lastimosamente y están negando la divinidad de Cristo. Incluso su eternidad, ¿sí? La están cuestionando. Y sepan que van a terminar negando al Padre.
e incluso la palabra de Dios, porque ya la niegan. Niegan ciertos puntos. Entonces, si nosotros cerramos la voz, diré el oído a la voz del Espíritu Santo, ¿sí? De manera persistente, todo el tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Él nos invita a arrepentirnos, porque ¿cuál es su labor? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Mm? Entonces, si nosotros no somos convencidos de pecado, nunca nos vamos a arrepentir. Y cuando ya esa voz sea acallada completamente en nuestras mentes, ¿quién nos va a decir eso? ¿Quién nos va a decir que estamos en error? ¿Quién nos va a advertir de nuestro error? Nadie. Nuestra mente va a quedar totalmente enferma y perdida. ¿Pero de quién va a ser la culpa? De nosotros. No hay esperanza de una vida más elevada sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Si nosotros no somos sumisos en esta vida nueva a Cristo, ¿sí? Si nosotros no somos sumisos a la voz del Espíritu Santo, que Cristo nos habla por medio de Él, no vamos a llegar a ningún lado, ni aunque vayamos a la iglesia. Dios no destruye a nadie y no quiere destruir a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por su propia impenitencia, porque así lo decidió. Si Sodoma y Gomorra fue destruido, fue porque así quiso. Si Nínive se salvó, fue porque escucharon. ¿Sí? Dios dio oportunidades, dio tiempos, mandó profetas, mandó advertencias. Pero si no escucharon, la condenación cae por mano propia de aquel que la pidió. No porque Dios así lo desee, porque el deseo de Dios es salvar a todos. Pero si tú no quieres ser salvo, pues Dios no puede ir en contra de tu decisión. Por eso yo te invito hoy, escucha el llamado de Dios, escucha su voz que te llama al arrepentimiento, recibe este don del Espíritu Santo, recibe esa nueva vida que Él te quiere dar, esa transformación que Él quiere hacer en tu corazón, que quiere poner los atributos de Cristo en ti, recíbelo hoy. No tardes más, no lo rechaces más, no niegues su divinidad, porque si no, terminarás perdido. Queridos hermanos, busquemos cada día la presencia de Dios y pidamos que Él envíe al Espíritu Santo y seamos sumisos a la autoridad de Cristo. Que Dios nos bendiga y nos guarde.